Mi querido amigo Gil Reyes. ¿Cómo estás, Gil? Todo bien, todo bien. ¿Cómo por ¿Cómo, allá? está- cómo estás con los canguros? Bueno, muy bien. Hace 3 años tratando de cazar uno, pero qué va a ser No han imposible. podido capturar ningún cangurito por allá. Pero No se has visto o no? Sí, sí, hemos visto en las carreteras, sobre todo cuando uno viaja hacia los pueblos, Ok. se, se observan, pero en la ciudad estamos en Sydney y por acá es No, imposible, solamente que vayas al zoológico. solamente. ¿Y cómo está la pelota por allá? Si hay pelota, ¿verdad? Sí, sí hay béisbol, hay una liga profesional que no ha perdido fuerza a raíz del tema COVID y no se ha Ok. podido recuperar, pero sin embargo se mantiene de noviembre a febrero, la Liga Profesional de Australia. Bueno, para los que están ahora mismo viendo este episodio, el número 9 de Backstop Podcast, tal vez muchos no lo conocen, pero estoy seguro que si usted fue al estadio, si escuchó béisbol en los 80, los 90, hasta hace 3 4 años, usted debe conocer o debe haber escuchado Gil Reyes, anotador oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional durante muchos años en la ciudad de Valencia. ¿Cuántos años, Gil, anotaste allá treinta en y cuatro años. 34 años? Imagínate tú. Por cierto, estaba yo a la expectativa de la final que se acaba de Ajá, jugar en Caracas, La Guaira y Caracas, para que La ok, Guaira fuera campeón, porque yo entré a la Liga Profesional al año siguiente, después que La Guaira había sido campeón. O sea que ok. mientras yo estuve en la liga, La Guaira jamás ganó un torneo y Oye, al principio pensaba que era yo, digamos, era el de la el cosa, de La no vamos a Guaira. decir esa palabra, sí, pero tú pensabas que eres el hombre que tenía la cosa ahí de negativa. Bueno, no, eso es parte del juego. Pero el béisbol sigue su evolución, sigue creciendo, sigue cambiando. Y hoy justamente vamos a conversar con Gil sobre esos cambios que hace unos días, creo que 2 o 3 días, la oficina del comisionado pronunció y puso a la gente, bueno, a pensar cualquier cantidad de cosas y a decir por las redes cualquier cantidad de cosas, unas apropiadas, otras no tan apropiadas, pero queremos conversar un poco, Gil. La primera interrogante sería, estos cambios, bueno, vamos a darlo de último, el análisis, si son buenos o son malos, pero vamos con los cambios y tú me dices con qué comenzamos. Bueno, mira, déjame explicarle a los amigos que están en sintonía de dónde surge Ok, todo este ambiente, ¿verdad? Que para muchos le ha creado molestia porque hemos leído, como tú dices, a través de las redes, la inconformidad de los fanáticos. Recuerden que el año pasado se aprobó un nuevo CBA, que es un acuerdo laboral entre los dueños de equipos y la Asociación de Peloteros. En ese acuerdo se creó una figura nueva que se llama Comité de Competencia, el Competition Committee. ¿Ok? Este comité no está sustituyendo al comité de reglas, sino que eso con la finalidad de ir evaluando algunas condiciones del campeonato, en fin, de irlas mejorando. Pero ¿qué sucede en este comité de competición? Que acá los dueños del equipo le sacaron mayor provecho, porque este comité está conformado por 11 personas, de las cuales 6 son ejecutivos de MLB, ok. 4 representantes del sindicato de peloteros y un árbitro de Major League Baseball. ¿Y por qué digo que le sacó mayor provecho Ajá, ¿por MLB? qué? Por la cantidad de personas que tiene a la hora de votar, y esto fue lo que se presentó. No era de extrañarse que a la hora de tomar una decisión siempre Ajá. va a prevalecer el número que supera abiertamente a la cantidad de jugadores. Claro, tú refieres digamos que el tipo de intereses de esas personas hay más Perfecto. gente representando los intereses de los dueños que de los Equipos peloteros. que de los peloteros. Ahora bien, ¿qué sucede? Ok, entonces, ¿quiénes son estas personas que conforman este comité? Por parte de la Major League Baseball, ellos seleccionaron 3 representantes de la Liga Americana y 3 representantes de la Liga Nacional. Al igual que la Asociación de Peloteros, que son 4, entonces 2 de la Nacional, 2 de la Americana y un árbitro, como le dije, de Grandes Ligas.
Es bueno saber también que la Asociación de Peloteros tiene dos representantes adicionales, pero que no tienen voz y voto, solamente a la hora de sustituir a uno de estos 4 titulares. Alguien me preguntó en las redes sociales, bueno, ¿y cómo me dirijo yo a un miembro de eso de los que forman ese comité para que me explique algunas cosas que no entiendo? Bueno, yo le voy a dar los nombres, lo voy a complacer y le voy a decir que por el comité de MLB, los 6 personas que son entre gerentes y presidentes de equipo están John Stanton desde Seattle, Bill Dewitt Jr., que es de los Cardenales de San Luis, Tom Werner, que es de Boston, Brett Johnson de San Francisco, Dean Monfort de Colorado, y quizás el más conocido es Mark Shapiro, que es el gerente general de los Azulejos de Toronto. Por parte de los peloteros, ellos tienen a Jay Flaherty, que es de San Luis. El otro representante de la Liga Nacional es Austin Slater de San Francisco. Mientras que por la Liga Americana está Whit Merrifield de Kansas City y Tyler Glasnow. Los dos alternos, los sustitutos, son de los peloteros Ian Happ de Chicago White Sox y Walker Buehler de los Dodgers de Los Ángeles. Y el número 11 en la lista es el árbitro experimentado de 25 temporadas, Bill Miller, que son los que conforman este comité. Entonces, ¿qué sucede? El día 22 de septiembre se reúnen para analizar en bloque 3 nuevas implementaciones de reglas. ¿Ok? Vamos a ver si tú puedes colocarlo en pantalla para que la gente esté clara. Sí, como aquí lo tenemos porque si algo tenemos acá es preproducción. La tecnología, por supuesto. Aquí la tengo. Para que la gente lo tenga bien claro, cuáles son estas 3 reglas que se analizaron. Aquí están los 13. El cronómetro de los lanzadores, que tiene, en inglés lo llaman pitch timer o pitch clock. El otro es las restricciones de formación especial, que tanto se habló en la temporada pasada. Y número 3 fueron las bases más grandes. Esas 3 reglas en un bloque se sometieron a votación. Los representantes de los peloteros no estuvieron de acuerdo, votaron en contra. La única que estaban a favor era... En contra, los peloteros todos votaron en contra de estas 3 nuevas reglamentaciones. Ellos indicaban de que solamente estaban en acuerdo, era con el incremento de las almohadillas, porque eso ayudaba a evitar las lesiones. Pero lo importante de esta conversación, Gonzalo, es saber profundizar cuáles pueden ser esas consecuencias o cuáles van a ser esos puntos, digamos, negativos o inseguros que puede existir, sobre todo en el comienzo de la temporada. Vamos a analizar la primera y vamos a prestarle muchísima atención en qué consiste la regla del cronómetro o del reloj del lanzador. Cuando el árbitro llama play ball, está comenzando el juego, ya en ese momento se activa el reloj, en este caso de 15 segundos, porque no hay corredores en base. Entonces, en ese reloj de 15 segundos, cuando ese reloj va de 15 a 0, cuando marque el número 10, el segundo número 10, ya el catcher debe estar en su posición. Y cuando marque el número 8, el segundo número 8, ya el bateador tiene que estar listo. Listo. Ahí se produce ese primer picheo. Hasta ahí todo vamos bien. Pero aquí tenemos un ejemplito rapidito. Te lo voy a mostrar. Ahí está. Lo que está arriba, eso está, la imagen arriba es lo que el lanzador ve, porque eso es una foto tomada digamos que desde la lomita hacia lo que está detrás del home plate, que se conoce como backstop. Y la imagen de abajo es lo que el bateador y el receptor van a ver. Está tomada, digamos que de frente a la receptoría. Así más o menos va la cosa. Estamos claros hasta el momento. Ese bateador, por qué circunstancia, llegó a la inicial. Ya el cronómetro, en vez de 15, sube a 20. Sube a 20 segundos, pero sigue las mismas condiciones. Cuando llega a 10, el catcher debe estar listo. Cuando llega a 8, el bateador. El pitcher puede virarse
hasta 2 veces a la inicial, tratando de sorprender al corredor. Ya en la tercera, ok, puede combinar una virada o una sacada de pie. Para efecto de la regla, es lo mismo. Es el mismo análisis. Okay. Si él se vira por tercera vez a primera y es safe, le conceden la segunda base. Okay. Porque ya completó, pero él si logra hacer agua a ese corredor, entonces no tiene problema. El agua es válido. Sí, aquí lo que se está limitando es la cantidad de veces que muchos lanzadores iban 3, 4, 5, 6, 7. Por supuesto, por supuesto. Esto le va a dar una ventaja al corredor porque ya va a ser, bueno, tiene que ser muy agresivo o estar muy seguro ese lanzador que en la tercera revirada, ¿verdad?, pueda sacar out. O también puede ser que el corredor se confíe y piense que no va a ir a primera y se va de un viaje a la segunda. Ese lanzador puede sacar el pie y hacerlo out en segunda o entre segunda y primera. Eso también es válido. Eso va a ser, como decía Pepe Delgado, una guerra de nervios. Sí, porque, entonces imagínate tú un momento apremiante, la del empate en tercera, corredor en primera, ese pitcher chequeando los corredores, ¿verdad? Viendo a ver, también tiene otro detalle. Oye, un inciso aquí. Si hay hombre en tercera y primera, ¿verdad? Y tú pierdes con la de tercera, perdón, si tú miras por tercera vez a primera base y no sorprendes al corredor, entonces los dos corredores avanzarían. Se acabó el juego. Se acabó el juego. O sea que ya no hay mirada tirando a primera con 2 aulas de perder en tercera. Ahora fíjate tú, ahora entramos en lo más interesante, Gonzalo, que es la concentración del lanzador. Recuerda que aparte de estos mecanismos, también está implementado en Major League Baseball lo que llaman el pitch con. El pitch con es lo que el catcher tiene como una muñequera donde le pasa la señal al lanzador y en la gorra él tiene un dispositivo donde le anuncia qué tipo de lanzamiento está pidiendo. Entonces, eso es cuestión de tiempo también, porque mientras el catcher pasa la seña, mientras esa seña llega al lanzador, mientras el lanzador la digiere, ahí se va a pasar tiempo. Entonces, eso atenta también entre el reloj de los 15 o de los 20 segundos que estén en funcionamiento en ese momento. Entonces, no es fácil para un lanzador concentrarse primeramente el tipo de bateador que se va a enfrentar, la seña que le da el receptor, los corredores que tienen base. Bueno, esto es como para volverse loco, sinceramente. Tú dices. Entonces, ¿qué va a suceder? Pero fíjate tú, el problema no llega ahí. El problema no llega ahí, porque el problema no es solamente para los lanzadores. Escúchame, el problema es para los bateadores. Y nada más estamos en el primer punto, que es el reloj para el lanzador. No hemos llegado a lo siguiente. Viene la otra cosa. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista del bateador. Esto va a limitar también a que los bateadores poco salgan a discutir. ¿Tú crees? Las llamadas de bola y strike. ¿Por qué? Porque mientras si se pone a discutir con el árbitro o si se sale, tipo Alex Rodríguez, que cuando le hacía un picheo se salía del... Sí, sacaba un pie. Tomaba los guantines, esto y lo otro. Eso no se va a poder hacer. ¿Tú te acuerdas de Nomar García Parra? Nomar García Parra. Ajustaba los guantines impresionante cada picheo. Eso va a ser algo que tú lo vas a ver controlado. Para los peloteros esto va a ser complicado en las primeras de cambio. Entonces, fíjate tú, el problema no es ese. El problema va a ser que si a ese bateador te lo ponchan y le reclama al árbitro, ahí va a comenzar desde ese último picheo a correr un tercer cronómetro de 30 segundos. Tiene que ver con que finaliza el turno de este bateador que está ponchado, que tiene rato discutiéndole al principal con el inicio del siguiente bateador. Entonces, vamos a ver casos que en esta discusión entra el manager también a discutir y cuando venga el segundo bateador es porque ya el reloj ya le ha comido un strike. Entonces va a terminar bateando con 2 strikes o hasta con un solo strike. Entonces, este reloj va a volver loco a todo el mundo. Sí, va a ser así tipo softball, que sales a batear con 2 strikes, con una estrella.
Ajá, entonces fíjate lo siguiente, ¿no? Lo otro complicado de todo esto es los juegos de training comienzan el 24 de febrero. Sí. Los jugadores que van a participar en el Clásico Mundial, ellos están con sus equipos practicando, muchos de ellos van a jugar los juegos previstos en Spring Training antes de incorporarse a sus equipos de las selecciones nacionales. Pero en el Spring Training van a usar los relojes. Pero en el Clásico Mundial no va a existir los relojes. Entonces, ay, mi madre. El Clásico Mundial es desde el 8 hasta el marzo y las grandes ligas comienzan a finales de marzo. O sea, van a tener escasamente una semana para readaptarse a lo que es el bendito reloj. Entonces aquí yo traigo como colación esa canción que tuvo de moda, en tu época, reloj, no marques las horas. En mi época. Los pasteles verdes. Entonces, eso va a ser la complicación. Yo la comencé con Lucho Gatica. Mira, y van a haber casos, ya hay peloteros que se han expresado, han entrevistado a más de 20 jugadores, una encuesta que se hizo, y todos dicen que, para ser sincero, todavía no se sienten preparados para esta situación. Bueno, yo creo que va a haber también un poco de flexibilidad de parte de los árbitros para que esto transcurra bien, porque si no va a ser flexibilidad. Cuando me hablas de flexibilidad, ¿a qué te refieres? ¿Que van a dejar que corra más de 15 segundos? Imposible. Exacto. Porque el manager, al contrario, no te lo va a aceptar. Sí, sí. Entonces, esa flexibilidad... tiene que buscar un punto medio para que no lo castigues a todos y tampoco se cumpla si es una regla, tiene que cumplirse. Tal cual como está. Que se vayan a volver locos es otra cosa. Claro, pero la regla la tienes que cumplir tal cual como fue diseñada y tal cual como fue aprobada. Aunque los peloteros no estaban de acuerdo, pero fue aprobada. Y así, con el primer lanzamiento de la temporada 2023, se va a entrar en manifiesto esta regla. Ahora bien, entonces hay esta forma de ver la situación, las protestas de los peloteros. Y hay otro detalle, ¿no? Que si el pelotero discute al principal y él ve que su manager no lo está respaldando, eso se va a crear una fricción entre ese pelotero y el manager, porque considera de que no lo está apoyando en un momento que él considera que tiene toda la razón. Entonces, esto va a ser algo que va a ser muy, pero muy sí, bueno, hay que testearlo con los primeros juegos de Sprint Training. Vamos a repasar la reglamentación. Ya dijimos, primero, el reloj para los lanzadores, el crono del lanzador, la formación defensiva y el agrandamiento de las almohadillas, que ahora son un poco más grandes, creo que 3 pulgadas, si la memoria no me falla. 3 pulgadas, y de 15 pasan a 18. Ok, vamos con la formación defensiva. Ok, la formación defensiva ya se había puesto en práctica, ¿verdad? Los equipos adoptaron eso de colocar 3 jugadores defensivamente sobre un solo lado a la hora que un bateador que sea habitualmente, de acuerdo a las estadísticas, conecta hacia esa zona. Entonces ellos buscaban colocar esos 3. Los peloteros, por supuesto, se quejaron, ¿verdad? Una de las razones por las cuales este comité ajustó lo referente a los chips defensivos es que, si te pones a observar, el averaje ofensivo promedio de la temporada 2022 fue de apenas 243. El más bajo ofensivo promedio de la liga. De la liga. El más bajo en 60 años. Escúchese bien, el más bajo en 60 años. ¿Tú sabes cuántos peloteros batearon por encima de 300 en la temporada pasada? Sí, hubo poco. Bueno. Solamente 10. En un universo que promedio participan unos 600 jugadores. Sí, señor. Claro, no estoy metiendo los lanzadores, solamente los que batean. 10 no representa ni el 2%. El último que alcanzó 300 fue Altuve, que batió 300 exacto.
pero por encima de 300, solamente 10. Bueno, imagínate tú que el venezolano Arraez fue campeón bate en la Liga Americana con 316. O sea, Sí. bajo Y en la promedio. parte, bueno, yo vi a Rice aquí en Seattle un par de juegos. En el primer juego le fue muy bien. Creo que batió de 5-4 en una de las series. Pero en el segundo, todos los batazos de frente, porque ya, bueno, es lo que estábamos hablando del Chief. Y en la postemporada, los marineros, una de las cosas que los fanáticos decían aquí en el estadio era que era imposible, o sea, porque Houston como que tenía todos los cálculos exactos por donde la ofensiva de marineros conectaba la bola. Bueno, ese era lo que tenían a la mano y lo usaron muy bien. Pero hay que ver este año. Mucha gente decía, bueno, sí, está bien, el mejor de antes, pero los equipos siempre tienen gente estudiando aquí, al menos aquí en Grandes Ligas, preparándose para dar, como decir, tomar las previsiones del caso. Yo creo que de alguna manera ellos van a intentar dominar esa situación con algún otro chip. Yo vi en las redes, me dio mucha risa, creo que te lo comenté y te lo voy a poner aquí para que tú veas cómo algunos equipos, según este tuitero, van a hacer el chip para este 2023. Ahí está. Bueno, Entonces, imagínate. el jardinero izquierdo baja, porque no, la cosa es que los infielders no pueden tocar la grama. Tiene que tener al menos un pie en la tierra. Sí, la tierra, sí. Entonces, el jardinero izquierdo baja al lado entre el shortstop y segunda base, y el center field, pues no tiene que cubrir el center y el left field. Pero yo le quiero decir a la gente que de repente un poquito más joven, que tuvimos la oportunidad de ver a jugar de ver dirigir a Pompeyo Davalillo, y esto yo lo vi en Venezuela con Pompeyo Davalillo en muchas Bueno, oportunidades. mira, Gonzalo, ahora que mencionas ese personaje, a mí me tocó anotar un juego en Venezuela. Ajá. Recuerdo que Pompeyo estaba dirigiendo, creo que era el Zulia. Okay. Y él perdía con la de el noveno inning, el bateador dio un doble y él perdía con esa carrera. Bueno, ¿qué hizo Pompeyo? Él trajo al jardinero derecho, al right fielder, y lo colocó entre tercera y home. ¿Por qué? Porque el corredor que estaba en segunda era muy rápido y le podía robar la base si el tipo jugaba adentro. Y lo que estaba planteado era un toque de bola. Entonces él puso a jugar ahí y da la casualidad que el tipo tocó la bola y la tomó ese jugador y no le quedó otra alternativa que tirar a la inicial. Bueno, todo el mundo se movió a la caseta de la anotadora preguntando, ¿cómo anotas eso? Eso está fácil, 9-1, 9-3. Sacrificio. 9-3. Ahora, ¿Qué no, va a pero hacer? ¿cómo es eso? ¿Un toque de bola para el right field? No, Bueno, para eso está la parte de la observación donde el anotador registra lo que sucedió. Y eso es permitido, eso no se anota como un robo de base. La más reciente jugada que nos llamó la atención, aquí está matazo que toma cuando dirigió a Leones de Caracas. Te decía, exactamente, Pompeyo Davalillo, bueno, maestro, muchas conversaciones tuve yo con Pompeyo, hablamos sobre situaciones de juego, sobre cosas de experiencia que él vivió dirigiendo no solamente en Venezuela, en México, sobre México, todo. Sí. Mira, te decía que una de las jugadas también del chip defensivo que llamó poderosamente la atención fue una atrapada, no sé si tú tienes ese video por ahí, una atrapada de Manny Machado. De Manny Machado, me suena. Corriendo hacia el jardín derecho con los Padres de San Diego. Sí, okay, ya para vamos que a poner. los amigos que nos están sintonizando puedan refrescarse con esa situación. Un tercera base que toma un elevado corriendo hacia lo más profundo del right field. Bueno, aquí la tiene. Aquí la tiene. Vamos a observar. Ahí está el batazo hacia la raya. Y de paso, no solamente que la captura, sino que la tiene en zona fair. Es correcto. Y su cuerpo está en zona en foul. Y lo curioso es que ese es un fly al tercera base.
un flyer tercera base. Ahora, sí se mantiene porque de acuerdo a las reglas de anotación, si ese cambio no es anunciado, ¿ok? Él sigue y permanece jugando su posición original. Okay. Entonces, para efecto de anotación es un elevado al 5, aún estando 5. Él en la zona del right field. Entonces, eso. Ahora bien, ¿cómo se ajustó la nueva regla? La nueva regla indica que deben haber 2 fildeadores del lado derecho de la segunda base y 2 del lado izquierdo. Él puede estar en la orilla, en el borde. En el borde, que es lo que me imagino que van a hacer. Okay. Pero no como tú dijiste muy bien temprano, no me regulariza los jardineros. Entonces puedes traer al left field o al center fielder a jugar ahí delante entre el segunda base, porque el segunda base lo vas a tener lo más profundo posible. Y puedes colocar a ese jugador del outfield entre la almohadilla, claro, pisando su grama exterior, entre la almohadilla y el jugador de segunda base. Dígame. Otro detalle que hay que tomar muy en cuenta a la hora de estructurar los equipos, que con esta formación defensiva nueva, los jugadores del cuadro deben ser muy atléticos y tener muy buen alcance a la hora de tomar los batazos, porque el radio de acción va a ser más amplio. Claro. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes jugadores por debajo del promedio, en lo que a rapidez se refiere, mira, vas a estar regalando el juego. Sí, no, porque la regla te permite. Entonces, también puede ayudar, a lo mejor alguien dirá, bueno, entonces en el uso de sustancias prohibidas, porque esto tú sabes, muchos lo utilizan para fortalecer la parte muscular, entonces se pierde un poco la parte atlética, entonces eso también influye. Entonces son detalles que al raíz no solamente es leer lo que es la imposición de la regla, sino las consecuencias, las ventajas o las desventajas que esto puede traer a X equipo. Esto puede cambiar un poco la fisonomía de los clubes de esta temporada 2023. Sí, señor. Ok, estamos conversando con Gil Reyes. Recordamos que hoy este episodio número 9 tiene que ver con las nuevas reglas que serán aplicadas a partir de esta temporada en la Major League Baseball. Primera, crono del lanzador, es el reloj para el lanzador. Luego está la formación defensiva, que es justamente lo que estamos conversando ahora mismo, y las almohadillas más grandes. Entonces, con respecto al chip defensivo, bueno, esperaremos, los equipos seguramente van a hacer algo al respecto y estaremos atentos a ver qué sucede con esto. Tercer caso es ¿o tiene algo que agregar o vamos con la almohadilla? No, vamos con el tamaño de las bases. Vamos porque con nos quedan dos cositas. Hablamos del tamaño de las bases y después nos quedan dos ajustes que se hizo recientemente, el pasado 9 de febrero. Vamos con las almohadillas, que son, aquí está, a su izquierda la nueva almohadilla y a su derecha la ya anterior almohadilla de las bases que se estaba utilizando. Son 3 pulgadas, pero un amigo me dijo, oye, pero 3 pulgadas no es mucho. Y yo, sí, pero es que son 3 pulgadas norte, sur, este y oeste, nada más un solo lado. Tú sabes que me causó risa lo expresado por Alex Cora, el manager de Boston, que las nuevas bases parecen una caja de una pizza familiar, por lo grande que se ve. Bueno, sí, ahí está Alex Cora, mira como que, tráigame la pizza. Tráigame la pizza, sí. Sí, ahora bueno, bien, y eso también ayuda para el robo de base, porque digamos pero es que tienes todas vas a llegar un poquitico antes. Ahora fíjate tú, tienes todas las condiciones, jugadores como Altuve, jugadores como Acuña Jr., jugadores como Trey Turner, que son rápidos, que son buenos estafadores. Entonces, aparte que tienen unas bases más grandes, están limitados los lanzadores para cuidarlo. Imagínate tú lo que va a suceder acá en esta temporada. O sea, se va a motivar mucho. Y esto es positivo para el béisbol. Esto es positivo. Claro. Eso se había perdido, los robos de bases. Tenemos a nuestro Hall de la Fama, Luis Aparicio, que fue un líder en Grandes Ligas mientras estuvo activo, que no era un corredor de los más rápidos de las Grandes Ligas, pero durante 9 temporadas seguidas fue el líder en estafadas y creó de esta una marca para él.
la base robada. Entonces, se ha perdido mucho esto en el béisbol actual y con estas medidas, bueno, vamos a ver más seguido que los corredores intenten estafar las almohadillas. Bueno, sería interesante porque, como tú dices, no hay muchos peloteros hoy ya que se dediquen a esa faceta que también es interesante porque yo recuerdo cuando Ricky Henderson, que fue el que yo vi de cerca, ese tipo cada vez que llegaba a primera en un santiamén estaba en tercera base, porque se robaba la segunda y la tercera con una pasmosa facilidad. Correcto. Ahora bien, todo esto, la gente pregunta, ¿y por qué tantos cambios? ¿Por qué tantas cosas? Bueno, se busca aligerar el juego. Claro. ¿Y por qué aligerar el juego? Porque siempre ha sido una petición de los canales de televisión. Y los canales de televisión, solamente los nacionales, aportan un promedio de 11,000 millones de dólares por derecho de televisión, que son repartidos entre los 30 dueños de equipos de manera igual. Es decir, por ejemplo, si tú tomas la calculadora y divides 11,000 millones entre 30, le va a tocar a cada equipo 360 millones. Y a un equipo como los Piratas de Pittsburgh, los Atléticos de Oakland, sí, o el propio Tampa Bay, que tienen nómina que no llegan ni a 60 ni a 70 millones, bueno, esto y le que cae. son mercados pequeños, son ciudades de mercados pequeños también. Correcto. Entonces, está hablando solamente de derecho de televisiones y nacionales, no está incluyendo las televisoras regionales, ni las emisoras. Hago el comentario porque entonces todos los equipos, sabiendo de que ese dinero va para en partes iguales, pues están concentrados en hacer que el juego sea más rápido y que el juego sea, digamos, tenga más llegada en el mercado norteamericano, porque hay que reconocer que el fútbol americano ha ganado mucho terreno acá en cuanto a eso. Fuerte, fuerte, fuerte. Mira, y esto se puso en práctica en ligas menores y redujo un promedio de 26 minutos por juego. O sea que. Sí, eso te iba a decir, ya eso, algunos, lo de las bases se aplicó el año pasado. Y algunos se han estado probando, porque tampoco fue que como tú dices, tampoco fue que el comisionado se levantó en la mañana y dijo, voy a cambiar las reglas de la Grandes Ligas. Sí, todo has hecho va a ser un estudio. Ahora bien, vamos a hablar un poco ahora, Gonzalo, ya en la parte final, los ajustes que se hicieron recientemente y me parece muy acertado, sobre todo el caso de los lanzadores duales, los que son jugadores de posición, que cuando el equipo llega a cierto inning perdiendo por X cantidad de carreras, trae a un shortstop o alguien de la banca, un jugador de posición a lanzar. Eso me pareció a mí súper ridículo por parte de los equipos, pero es bueno que los amigos que nos están escuchando sepan que el año pasado en 137 ocasiones se trajeron jugadores de posición a lanzar. Bueno, y esto fue, claro, hubo algunas excepciones, por el caso de Albert Pujol, el mismo Yadier Molina, que porque estaba en su Molina lanzó, claro. Tenían, tú sabes, ese sueño algún día de ser lanzador y los complacieron, pero jugadores que nunca habían tomado una bola para montarse en un montículo, viendo ahí lanzar a velocidad. Y bueno, te hablo de los Astudillo porque esos eran unos fly que tiraban, ni siquiera un pitcher de práctica. Ni siquiera un nudillo. No, eran globitos que tiraban. Eran globitos, sí. Entonces, una falta de respeto para el aficionado que paga una entrada para ver un espectáculo de 9 innings, donde supuestamente están jugadores de alto nivel profesional, entonces te terminen cerrando el juego con esta iniciativa. Ahora, esa regla fue ajustada y para que tú puedas utilizar un pitcher de posición, si estás ganando, tiene que ser por más de 10 carreras. Por más de 10 carreras. Si se está perdiendo, tiene que ser por 8 para poder utilizar un jugador de posición. Y siempre en los innings finales, noveno inning o después del noveno inning. Ok, eso me parece una idea genial. Y los managers deben saber cómo administrar a su bullpen, sobre todo cuando los abridores no logran sobrepasar a los 5 o 6 innings. Ok, entonces hay que tener cuidado. El otro detalle es el famoso corredor fantasma, que da mucho de qué hablar. Todas estas reglas que les he hablado se van a aplicar durante toda la temporada, desde el inicio hasta la Serie Mundial. O
Solo el corredor fantasma desaparece cuando comiencen los playoffs. Bueno, tú lo dijiste, un fantasma. Tiene que Entonces, desaparecer en algún momento. Un chiste malo ahí para entonces que se vea. lo del corredor fantasma todavía sigue generando preguntas. A mí me hacen muchas consultas en relación a ¿Y que tú qué si... consideras al respecto, Gil? Tú que has estado, digamos, A mí me gusta lo del corredor fantasma porque te va a generar una estrategia. Tú sabes que con lo del bateador designado universal, lo que ajá, era antes la Liga Nacional, yo era muy seguidor en la Liga Nacional porque me gustaba saber qué estrategia tenía el manager claro, cuando en un momento de apremio le tocaba el turno al bateador y entonces tenía que descifrar, primero, ajá, saber a quién traía de la banca y segundo, cuál iba a ser su relevo, tomando en cuenta que para el inning siguiente el tenía primer bateador iba a otro, ser zurdo o derecho. exacto. Entonces me gustaba mucho esa parte estratégica. Ahora no, ahora tú sabes, ya no batean los pitchers, entonces ya se preocupa solamente por saber quién está. Sí, eso, En aras de aligerar el juego, se crea lo del corredor fantasma y dio resultados, porque muchos juegos, fueron muy pocos los juegos que pasaron más allá del inning 13. Entonces esto ayuda también a sí, reglamentar. Y esto había sido abolido. Y fueron mismos peloteros, ¿verdad? Quienes solicitaron esto, porque más que todo, la mayoría de los equipos, por no decirlos todos, cuando terminan una serie de visitantes, esa misma noche viajan. sí. Sea a, Por eso se juega el último juego de la serie, se hace de día para que el ajá, equipo llegue de noche y descanse más. exacto. Por ejemplo, los días jueves, ellos juegan y viajan a la siguiente sede donde van a tener la Sí, próxima serie. Entonces, imagínate tú un juego que se alargue 18 innings, bueno, para ellos va a ser un poco traumático. Entonces, lo veo, a mí me parece bien, yo estoy de acuerdo con el bateador, porque genera una serie de cuestiones interesantísimas. Y la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con esos pitchers que entran en el relevo con el corredor en segunda? Les quiero aclarar que esa carrera, para efectos de anotación, no es ni limpia ni sucia, pero sí tiene que ver con la decisión del pitcher ganador y el pitcher perdedor. Ok, claro, si tú entras a lanzar en el noveno inning, el décimo inning con el corredor en segunda y te anotan esa carrera, tu equipo también va a tener esa oportunidad. por supuesto. Tiene la ¿Entiendes? misma Entonces oportunidad no hay ninguna desventaja. ¿Por qué? Porque tú en ese momento tienes la misma opción. Que tu equipo no produjo, bueno, lamentablemente, pero también puede ser el caso de que a ese lanzador esa carrera le anote sacando los 3 outs de los bateadores que se enfrentan. Por decirte sí, algo, el primer bateador que se enfrenta, rolling a segunda, el corredor avanza a tercera. El segundo, elevado a los jardines y el tipo anota. Y al tercero lo poncha. sí. Él sacó perfecto su inning, su equipo no produjo y él Y, pierde el juego. y pierde el juego. Son las cosas que a veces no tienen explicación, pero así está fundamentada esta regulación. Ok, Por lo tanto, vamos a recapitular lo que hemos estado conversando hoy en este episodio dedicado a la nueva reglamentación de la Major League Baseball para este 2023. Nos decía Gil que hay 3 aspectos. El primero, el cronómetro o reloj para el lanzador, que también afecta al bateador y al receptor, como y bien al prevenido. explicaba Gil. Y al prevenido, sí, como bien decía Gil. Las formaciones defensivas, que ya conversamos que pudiera ser el caso de que los jardineros ahora tengan que ser un poquito, nota que se estarán estar más atentos y se habla de que los jardineros pues bajarán a hacer esa asistencia cuando el manager así lo requiera. Y las bases, las medidas más grandes que se supone que le va a dar un poco más de dinamismo al juego, porque en teoría todos estos aspectos son para que el juego sea más rápido, más atractivo y no sean tan largos como a veces sucede. Pero hay un caso que estuvimos conversando Gil y yo antes de preparando este episodio, que tiene que ver con el lanzador venezolano Luis García. Luis García, que tiene un particular movimiento para la goma y que se va a hacer afectado. Pero antes de comentar, vamos a ver este clip de Luis García.
Bueno, ahí estaba la danza. La danza. Sí, ya le informaron. Inclusive, MLB se comunicó con los Astros de Houston y el pitching coach ya se comunicó con Luis García, que tiene que tratar de eliminar ese bailecito porque ahí se le van unos cuantos segundos y Claro. esto va a traerle muchos problemas. Bueno, imagínate tú, si nosotros estuviéramos en la época de ver lanzadores como Juan Marichal, que levantaba la pierna, un pitcher que vino con las Águilas del Zulia, Tom Brennan, que él se quedaba un rato con la pierna izquierda levantada, después hacía el lanzamiento y bueno, por ahí también está el zurdo Cortés, que a veces le gusta inventar. Sí, de los Yankees. Sí, Néstor Cortés. Yo me imagino que todo eso, bueno, Luis Tiant, yo recuerdo una entrevista que yo le hice a Luis Tiant, él decía que, yo le pregunté, señor Luis, ese movimiento, ustedes que están peculiar, me dice, no chico, fue que me lesioné el brazo, entonces perdí un poquito de velocidad y yo usaba ese recurso para que los bateadores, pues, digamos, intimidarlo, un poquito de distracción, y le funcionó, le fue muy bien con ese movimiento. Sí, así mismo es. Entonces, bueno, Gonzalo, estaremos en espera entonces de... Bueno, sí, vamos, ahora sí vamos con las conclusiones, como dijimos al principio. ¿Qué crees tú que pudiera suceder con las reglas en este 2023? Bueno, yo voy a estar muy a la expectativa, sobre todo con el caso de el reloj de los lanzadores. Cómo se van a poder adaptar los bateadores, cómo va los árbitros a manejar esta situación cada vez que un bateador le vaya a reclamar, porque también van a ser evaluados los árbitros en el cumplimiento de esta regla. Y recuerda que cuando tú observas en una postemporada quiénes son los árbitros, es porque han pasado un filtro de evaluación y su supervisor consideran de que han sido los mejores durante la temporada regular. Entonces, ¿qué me llego yo a pensar? Que a lo mejor va a estar un bateador, un tipo discutiendo después de ser ponchado y el árbitro llame a play con el siguiente bateador. Pues vas a tener el tipo ahí discutiendo y play ball porque el tiempo está corriendo. O sea, todo el mundo va a estar dando carrera aquí. No solamente el lanzador, el bateador, el umpire, todo el mundo. Este reloj es para el pitcher, pero en realidad es para todo el juego. Para todo, a todos los afecta. Quiero finalizar con esto, Gonzalo. Yo escribí en mi red social Twitter que el béisbol de Grandes Ligas, que es @gilanotador, que el béisbol de Grandes Ligas se estaba sosbolizando. ¿Y por qué digo esto? Porque primero aplicaron lo del boleto automático. ¿Okay? Sí. Después vino ahora lo de el pitch timer, el reloj de los lanzadores, que esto se utiliza en el softball en competencias internacionales. Y ya se está preparando, porque este comité vino con todas las de la ley, se está preparando lo del robot para la próxima temporada, que después en otro programa lo estaremos explicando. Y yo digo, bueno, ¿y qué será la otra regla del softball que irán a tomar? ¿Serán las doble bases de home a primera? O sea, de la que se usa en primera, que es de doble color. Doble base está buena porque te permite... Eso me parece bastante... Sí, protege a los corredores de primera base. Bastante posible, sí. Otra cosa que también creo que pueda venir, y es tomada del softball, es el corredor temporal, que con 2 outs, llega a envasarse el catcher, traer a correr el que fue el último en finalizar su turno, último, el que precedió al receptor. El que se usa en el béisbol menor, ¿no? Creo que aquí en Australia, en pequeñas ligas se usa, creo. Sí, aquí en Australia es muy normal en los torneos locales que se utiliza ese del corredor temporal. Así que, bueno, todo lo que se haga por el bien del béisbol, acuérdate que esto es un negocio donde se mueven muchos millones de dólares y por lo tanto hay que escuchar las exigencias del que aporta el dinero. ¿Ok? Esto es el patrón. Todo lo que gira alrededor del béisbol, que es un negocio para todos los involucrados. Así mismo es. Bueno, y le estoy agradecido contigo por estos minutos. Ha sido un buen episodio repasando esta nueva reglamentación para el 2023. ¿Qué extrañas del estadio José Bernardo Pérez, de esa época en la que la gente a lo mejor no sabe, pero Gil vivía en Puerto Cabello y viajaba todas las noches
Sí, Después de un extra inning, Valencia Puerto Cabello. 34 años viajando. 34 bueno, Gonzalo, años solo lo que me resta decir es que usted que acaba de ver este video por las redes sociales, coloque sus comentarios, denos su punto de vista, qué opinión le merece, qué información le gustaría que le pudiéramos aclarar y nosotros con mucho gusto se la vamos a ofrecer. Así mismo es. Gracias amigos por estar allí con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal @backstoppodcast. También pueden suscribirse a patreon.com/backstoppodcast y nosotros volveremos la próxima semana con otro episodio de Backstop Podcast. Que la pasen bien. Hasta luego.